El 4 de julio de 1969, aquí en Colombia, en la localidad de Anolaima, a un par de horas, un poquito más de Bogotá, de la capital, sucedió uno de los acontecimientos ovni más importantes de la historia de Colombia, por no decir el más mediático a nivel mundial, sin lugar a dudas. Arcesio Bermúdez, un señor que estaba pasando un fin de semana tranquilo en su finca junto a sus sobrinos y algunos parientes, fue testigo de lo imposible. Y no solo de lo imposible, sino que historias como la que le sucedieron a Arcesio Bermúdez nos demuestran que los ovnis no son tan solo reales, sino que pueden llevar además cierto peligro. En este caso no fue un peligro diminuto o pequeño. Aquella esfera de luz que se plantó en la finca de Arcesio Bermúdez un 4 de julio de 1969 terminó con su vida. No sabemos si de forma intencional o no, pues exactamente igual que si usted se pone cerca de un avión y una de las toberas del mismo lo achicharra, porque el hecho es que Arcesio Bermúdez se acercó a muy pocos metros de esta extraña esfera de luz que surcaba los cielos. Un hecho, una historia que fue portada en todos los periódicos colombianos y que además tuvo repercusión mediática a nivel mundial. Hace unos años tuve la suerte de entrevistar a dos de los muy pocos testigos que quedan vivos todavía desde aquella fecha, de lo que sucedió hace ya más de 50 años. Y la verdad que es una historia que me impactó mucho. Repito, no sé si aquella nave la intención que tenía era la de acabar con Arcesio Bermúdez. Lo cierto es que Arcesio falleció sin que los médicos pudieran darnos una explicación clara del por qué fue el óbito. En principio, una deshidratación severa, pero producida por un agente desconocido. Pero lo que van a escuchar en este podcast no es mi opinión ni el relato de los hechos. Van a escuchar a los testigos que fueron partícipes de esta historia, más de 50 años después. Es curioso, ¿no? En el año 69, justo cuando el hombre estaba enviando sus naves a la Luna, parece que desde el espacio exterior mandaron también una sonda aquí a la Tierra. Aquello, repito, tuvo un desenlace desafortunado, pero esto nos demuestra que el fenómeno ovni es total y absolutamente físico, tangible y que está ahí. Es algo incuestionable. Saludos, familia del misterio, y bienvenidos a otro podcast de Oculto tras la sombra. Muchas gracias, ya hemos pasado de 47.000 suscriptores, no paramos de crecer. Tremendamente feliz de que la familia del misterio se encuentre tanto en Noche de Misterio en Caracol Radio como aquí en estos podcasts que hacemos junto a este señor que está aquí, que os va a saludar ya, Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para todos los suscriptores de nuestro canal Oculto tras la sombra. Feliz del apoyo masivo que hemos recibido en las últimas semanas, las personas que se suman a este espacio en YouTube y sobre todo que tienen una predilección muy especial por estos podcasts. Muchas gracias a la gente que nos hace llegar sus comentarios, sus sugerencias, siempre los tenemos en cuenta y nada, muy feliz de tratar, me atrevería a decir, Juanje, el expediente X más importante en la historia de Colombia. Efectivamente, el expediente X, porque después de que sucediera esto, el ejército colombiano, la policía colombiana estuvieron allí, estuvieron investigando, llegaron a asociaciones que investigaban el fenómeno ovni a nivel mundial para investigar, pero lo que comienza como un suceso ovni, y esto es muy interesante,
termina como una auténtica conspiración, pero de las de libro, de las de película. O sea, no os lo vais a creer. Pero como tenemos los testimonios y como siempre esto es periodismo de misterio, tenemos los testimonios, nombres, fechas y apellidos. Y queremos que lo escuchéis vosotros mismos y que seáis partícipes de esta historia. Si yo te dijese, Alejandro Bernal, que los ovnis pueden asesinar y quitar la vida de un ser humano, ¿tú qué me dirías? Pues antes de haber investigado este caso y también de conocer los más recientes informes del Pentágono, creería que simplemente son historias para simplemente infundar temor en las personas que sienten interés por el fenómeno ovni, pero después de los testimonios que ustedes van a escuchar y también de estas investigaciones que se están revelando últimamente por parte del Pentágono en los Estados Unidos, Juanje, es una realidad y creo que sin lugar a dudas acercarse a uno de estos objetos voladores no identificados puede tener consecuencias lamentablemente fatales. Efectivamente, y nunca sabremos la intencionalidad de aquel objeto, si lo que sucedió fue de forma intencional o fue un simple accidente. Bueno, el 4 de julio de 1969, en aquella finca en las afueras de Anolaima, había exactamente 13 personas. De esas 13 personas quedan ya muy pocas con vida. Hace unos años, para el programa de televisión español Cuarto Milenio, pude tomar contacto con Marina Franco, que era una niña en aquel entonces, cuando estaba en la finca de su tío, cuando de repente vio aquel objeto. Bueno, pues yo entrevisté a Marina Franco para el programa Cuarto Milenio, luego lo hice alguna vez para Caracol Radio en otra etapa radial, y pues bueno, Marina ya se ha convertido en una amiga, hablamos del fenómeno ovni, de noticias, de cosas que pasan. Cuando viene por Bogotá, ella vive en Cali, pues quedamos a tomar un café o nos vemos simplemente por charlar un rato. Y entonces pues hago este podcast precisamente porque hace muy pocos días estuvo aquí en Bogotá, la invité a mi casa y estuve charlando con ella e hice que recordara otra vez qué sucedió aquella noche del 4 de julio de 1969. Veréis que es una charla entre amigos muy distendida, donde ella cuenta con detalle lo que vio y lo que vivió. Y además, como me gusta hacer este tipo de periodismo así, sin barreras y pa'lante, directamente, bueno, pues os vamos a poner la entrevista entera, sin cortes y sin absolutamente nada, para que ella misma os narre qué sucedió aquella noche del 4 de julio de 1969. Así que sin más dilación, ahí tenéis la entrevista a Marina Franco. Marina, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Me alegro mucho de verla. Muy bien, gracias. Acérquese un poquito más acá al micro. Bueno, Marina Franco es la señora que está aquí conmigo, que ya es una amiga, hace años que nos conocemos. Y yo llegué a Marina Franco porque estaba investigando el que es el caso ovni más importante de la historia de Colombia. Un caso ovni que por desgracia tiene un final trágico, que es la muerte de Arcesio Bermúdez. Esto fue portada en todos los periódicos del país, vinieron periodistas e investigadores de todos los lugares del mundo, y es una historia que nos demuestra que el fenómeno ovni es real y que a veces puede tener un desenlace trágico. Hay que pensar que quizás esta nave o esto que había aquel día en esa finca de Anolaima no tenía la intención de acabar con la vida de Arcesio, aunque así fue. Pero vamos a viajar con la mente, Marina, hasta 1969, cuando usted era una niña, iba con su familia a una finca en Anolaima, aquí cerca de Bogotá. ¿Cómo recuerda aquella noche del mes de julio, si mal no recuerdo, verdad, Sí, Marina? el mes de julio, Juan. Qué bueno estar contigo nuevamente. Como dices, un buen amigo, compartir esa experiencia de hace tanto tiempo. Era el rato de compartir con la familia en una finca donde estábamos más de 17 personas, estábamos ya
al final del día, donde los mayores estaban haciendo recoger las cosas de la cena, a hacer sus oficios, y nosotros los niños jugando, unos en un juego de mesa y otros que eran los más inquietos, digamos, mirando las estrellas, buscando las estrellas fugaces, y en eso estábamos sobre las horas ya finales del día, cuando escuchábamos a mi primo Mauricio que empieza a gritar: vengan, miren, es un ovni, miren. Y nosotros, entusiasmados con nuestro juego, no le poníamos como mucha atención. Ajá. Ya cuando oímos más gritos, pues unos salimos, y cuando nosotros salimos ya nos sumamos a los gritos y ya empezaron a salir los demás. Cuando todos los niños ya estábamos afuera, salen los mayores y empezamos a ver una luz muy muy fuerte que venía del lado izquierdo frente a la casa hacia el lado derecho, y empezaba lentamente a pasar por el frente a una altura no muy alta. Una luz, ¿cómo la describiría usted? ¿Era circular, era grande, era pequeña, era blanca, era como sólida? Era pequeña, no muy grande, no medía más de 2 metros de diámetro, era muy luminosa, era el impacto que nosotros teníamos, porque no era una luz que nosotros conociéramos, era diferente a todas las luces que nosotros conocíamos, y en el centro tenía como un aro, como un halo diferente, y en la parte baja como unas paticas que parecían como de zancudo, quebraditas. Y nos hemos quedado nosotros mirando hacia los árboles que había al frente, y la luz empieza a acercarse. Mi primo la ilumina con una linterna y le hace como señales: apague y prenda, y se va acercando. Cuando se va acercando, la luz llega a la altura de los árboles, no más de 30 metros, y empieza a bajar. Cuando ya mis tíos empiezan a ver que empieza a bajar, le quitan la linterna de manera como brusca, obviamente. Sí, con susto. Se apaga la luz y el aparato sigue hacia el lado de la derecha y baja. Toma tierra, digamos que baja hasta que está muy cerca de la tierra. Sí, en ese momento nos retienen a nosotros, porque obviamente la intención era salir corriendo a ver qué era. Va Arcesio, el dueño de casa, y llama al agregado de la finca. Cuando él llega allá, le empieza a gritar y le dice: Luis, pasa el machete, que es un marciano. Pues hoy uno se ríe porque obviamente... Welcome to Colombia. Por favor, uno con defenderse de una situación tan extraña. Lo que sucede entonces es que tenemos que pensar que si su pariente Arcesio pide un machete, él dentro de esa esfera de luz, es porque vio algún tipo de ser humanoide o algo así. Claro, porque él grita: Luis, pasa el machete, que es un marciano. Pues era una época en que había una idea muy clara de los marcianos, de las naves espaciales. Estamos en el 69. Justo cuando llega el hombre a la luna. Cuando llega el hombre a la luna. Todas las historias estaban presentes. Entonces, claro, Luis sale corriendo hacia allá. Cuando Luis llega, este aparato sube en línea recta y sigue en una línea muy rápido y se pierde. Ese es como un momento en que uno queda estático. O sea, cuando Arcesio grita y le pide a Luis el machete, Luis sale corriendo, y antes de que llegue Luis, esa esfera de luz se eleva muy rápido y ¡yum! Sí. Y sale hacia el horizonte. Sí. Y allí ya la perdemos de vista, la perdemos de vista. Pero es en fracción de segundos. Okay. ¿No? Es rapidísimo. Y ya nos quedamos todos allí. Y Arcesio viene con Luis. Sí. ¿Y cómo llegó Arcesio a la casa? Alterado,
pensando es más en protegernos, en que nos encerráramos, en que nos metiéramos en la casa y empiezan a cerrar. Yo recuerdo mucho que cerraban las ventanas, que cerraban la puerta, que le metían cosas a los bordes de las ventanas, porque la idea era que pudieran regresar y pudieran algo entrar malo, o llegar o hacer alguna cosa. Entonces todos estábamos nerviosos con la situación y como éramos varios niños, pues esa noche terminamos durmiendo todos en el suelo, en colchones en la sala, juntos. No queríamos estar en los cuartos, no queríamos estar solos, los abuelos tampoco. Entonces todo el mundo se queda en la sala y esa noche pues nos acostamos con ese temor, con ese afán. ¿Y Arcesio comentó si había visto un ser dentro o dio algún detalle o no? Simplemente... No, esa parte no la recuerdo porque era como el afán de cuidarnos, de llegar, de acostarnos y de dormir. Okay. Esa era como la idea que llegó. Y al día siguiente por la mañana, cuando os levantáis, ¿cómo estaba Arcesio? Por la mañana todos nos levantamos, normal. Arcesio siempre jugaba con nosotros, nos llevaba a mirar el campo, éramos niños de ciudad, habíamos ido a tener esa experiencia. Arcesio no se levanta. Su hermana va a cuidarlo, a llevarle alimento, dice que se siente muy mal, que no se siente dispuesto para salir. Yo lo veo una última vez cuando él cruza un patio y lo vi muy demacrado. Como amarillo, como Sí. que se hubiera cambiado de color. Ese mismo día, en las horas de la tarde. Al día siguiente sigue muy, muy malo. Muy decaído, mal. Entonces llaman a Bogotá. Obviamente en esa época las comunicaciones eran totalmente diferentes a lo que hay hoy en día. Entonces hay que esperar a que lleguen por él. Entonces regresan de Bogotá, lo recogen y nosotros íbamos a regresar de nuestro paseo en tren. Esa era la idea. Entonces volvemos al cuarto día a Bogotá, cuando nosotros nos devolvemos todos en tren. Ajá. Y ahí es cuando nos enteramos que Arcesio ha muerto. A los muy pocos días, ¿no? A los 3-4 días. 3-4 días. Wow. Y nosotros no habíamos estado conversando mucho sobre el evento ni sobre ese hecho. Yo no recuerdo haber estado rememorando pues la situación, sino cuando llegamos nosotros a Bogotá, cuando el hermano de Arcesio nos cuestiona y dice: Arcesio antes de morir nos ha dicho que ustedes vieron algo, que por favor les preguntemos qué fue lo que ustedes vieron. Y ahí empezamos nosotros a recordar ese evento que marca pues todo, porque la trascendencia es que Arcesio se murió. Pero es curioso que tengáis ese como una especie de lapsus mental y después del episodio de algo que se sale tanto de lo usual, Arcesio está muy demacrado, se va hacia Bogotá y en esos pocos días no volvierais a hablar del ovni ni nada. No fue como un tema que nosotros estuviéramos teniendo presente como niños, que hubiéramos estado todo el tiempo diciendo: ay, lo que vimos, mira, tal cosa. No, nosotros hicimos esos días relativamente normal como estábamos allá. Cuando llegamos es que nos preguntan y viene la avalancha de periodistas, de programas, y empezamos nosotros a recordar. Vienen los investigadores. Vienen de Estados Unidos, Sí. Vienen de la APRO, una asociación súper importante. Vienen de Estados Unidos, hablaban español. Sí. ¿Y qué os pregunta la gente de la APRO? Porque esto es un tema un poco extraño. ¿Qué os pregunta esta gente de la APRO? ¿Qué os dicen? Lo primero es que contactan a nuestros papás, les piden permiso para hipnotizarnos. Está presente la Iglesia Católica, están presentes los militares y alguien del gobierno. Entendía uno por las conversaciones que se daban entre los mayores, y a nosotros nos hipnotizan. Okay. Y nos empiezan a preguntar
todos los detalles frente al evento que sucedió, cómo era, en qué momento fue, qué fue lo que vimos, cómo lo vimos, y en algún momento nos llevan nuevamente a la finca y hacen el mismo proceso. A nosotros nos hipnotizan en la finca y nos dicen que hagamos exactamente lo mismo que habíamos hecho la noche en que sucedieron los hechos. Ok. Y nos dicen, por favor, pinten lo que ustedes vieron. Que esos son los dibujos que salen tan famosos en el periódico colombiano. Mi primo Mauricio y yo somos los que llegamos a tener una hipnosis más profunda. Okay. Porque a mi hermano Andrés y a mi primo Enrique no les sucedió lo mismo. Entonces es con nosotros, aparentemente con quien más pueden trabajar o investigar o averiguar, y por eso nosotros somos los que dibujamos. Okay. Y sale en el periódico, y es allí donde uno percibe en ese momento como la trascendencia de lo que nos sucedió. Bueno, y está usted diciendo que estaban militares colombianos, más la APRO, más gente del gobierno colombiano. Sí. O sea, estamos hablando de un despliegue tremendo. Estos gringos de la APRO, que yo tengo todas mis dudas que fueran de la APRO realmente, porque cuando yo voy al boletín de la APRO de la época, ellos escriben 1,5 folios para todo el tiempo porque ellos estuvieron semanas aquí. Sí, yo creo que no era la APRO, que era otra cosa. Me dice usted que hay un momento que estos gringos le enseñan un libro con fotos de naves. Sí, cuando estamos en la finca, recuerdo que termina el momento en que hay una hipnosis y estamos almorzando. Entonces ellos nos preguntan con un libro en la mano que miremos esas fotografías que hay allí a ver a cuál se nos parece. La luz que usted vio. Sí. La nave que usted vio. A cuál se nos parece. Entonces cuando nosotros ubicamos lo que más se nos parece, recuerdo que uno de ellos dice, entonces muy seguramente es una nave pequeñita que tiene una nave nodriza, que puede ser de investigación o que puede ser en que han venido a la zona por alguna razón. Y hay fotos de varios de esos fenómenos, digámoslo así, por no ponerle el nombre ovni o por no ponerle otro nombre, ¿no? Ajá. Dentro de eso que nosotros vimos. Entonces, si en esa época hay como esa claridad, por lo menos para nosotros que lo vivimos, siempre he tenido la inquietud de qué más tendrán hoy en día en todos esos archivos que existen. De fotos, vídeos y cosas de ese tipo de aparatos, porque me dice usted que ese libro había una cantidad de naves diferentes. ¿Cómo eran esas naves? ¿De colores, grandes, pequeñas? Yo recuerdo que había unas alargadas, había otras tan redondas como nosotros las vimos, había otras que eran planas, como se ven los platillos, como uno los ve en las fotos, que son achatados y hacia los lados achatados hacia afuera. Había otras que eran igual de pequeñas, de otra forma más redonditas, más oscuras, por decirlo así, porque las fotos no muestran la luminosidad que nosotros vimos. Digamos, está la foto con la figura en luz, pero pues la luminosidad uno la alcanza a percibir por la luz de la foto. En cambio, en otras que tenían esferas eran oscuras, no eran tan luminosas. Okay. De esas son las que me acuerdo. Ajá. De las que yo me acuerdo haber visto. ¿Cuánto tiempo estuvieron esos gringos con vosotros cuando erais niños? ¿Fueron días? ¿Fueron semanas? Yo percibo que fueron más de 3 o 4 semanas. Wow. Porque incluso sé que hablaron con nuestros padres y les dijeron que por favor les permitieran averiguar en los colegios nuestros si nosotros presentábamos alguna situación diferente de la corriente, y sé que hicieron un seguimiento mayor en la finca, que no solo fueron esa vez, sino que posteriormente volvieron a ir, investigaron la zona, el prado, los árboles, el sitio, y a mucha más gente la entrevistaron en la misma zona de Anolaima.
Sí, a mí lo que me extraña en ese caso es que la APRO tenga o hubiera tenido presupuesto para hacer eso y que esa investigación tan exhaustiva, con sus dibujos, con hipnosis y con absolutamente todo, solo tenga un reflejo en el boletín de la APRO de 1,5 folio. Sí. Es lo que no me cuadra. Y no aparecen los dibujos, no aparece más nada. Es algo extraño. El reporte mayor se dio en la prensa y en la televisión colombiana. Yo recuerdo que Gloria Valencia de Castaño, una persona que en ese momento pues era la televisión colombiana con Pacheco y con su gente, nos hizo un programa especial en la que estuve yo, estuvo Mauricio, mi primo, y participamos, o sea que la trascendencia que se le dio en el momento fue muy importante. Mundial. Muy importante. A día de hoy todavía. Sí. Marina. Y más todavía porque posterior a todos estos hechos, a las hermanas de Arcesio le preguntan que si tendrían inconveniente en que se pudiera revisar el cadáver de Arcesio, y ellas pues siendo mujeres de esa época muy religiosas y muy cuidadosas pues de sus difuntos, dicen que no, que ellas no permiten eso. A los 5 años en Colombia las tumbas se abren para retirar los restos y ponerlos en otras urnas. Entonces cuando sucede eso se dan cuenta que no existía el cadáver de Arcesio. Exacto. Lo que había era un cadáver, pero los restos de una persona mucho más bajita, mucho más pequeña. Más pequeña. O sea, que esto es muy extraño porque lo que sucede es que hay alguien que quita la lápida, ojo con esto, quita la lápida, abre el ataúd, saca el cadáver de Arcesio, lo cambia por otro cadáver y vuelve a poner la lápida. Sí. De forma que no, pues la tumba aparece normal hasta el momento en el que la abren fue exactamente 10 años después. Luego escucharemos a María Cristina Bermúdez. Y los hermanos se quedan aterrados porque alguien ha cambiado el cadáver de Arcesio. Entonces, aquí lo extraño es que estos supuestos señores de la APRO, repito, yo no creo que fueran de la APRO, intenten que su familia le ceda el cadáver de Arcesio. No lo hacen y aún así alguien roba el cadáver, pero lo roba de una forma muy meticulosa, no con perdón a lo bruto que llegue, no. Rompió la lápida, sacó el cadáver y dejó ahí el hueco y dijo, no me importa. No porque no fue evidente, sino no. Con el tiempo. Sí, sí. O sea, no había modo de rastrear, sucedió este hecho, revisemos porque hubo una alteración en la tumba. No, nada tuvo la familia para darse cuenta, sino hasta el momento pues de no, y además el médico que la atiende, César Esmeral, que era ministro de Sanidad y que era familiar suyo, sí. Bueno, pues no era cualquier médico. Él comentó que era una deshidratación severa, que no hubo forma de saber realmente la causa real del fallecimiento, y si es cierto que ciertos síntomas como esa piel amarilla y esa deshidratación severa, esa descomposición intestinal hasta un punto absurdo, sí correspondería con una exposición directa a rayos gamma o algún tipo de radiación, que es algo tremendamente extraño. Posiblemente esto sucedió al acercarse demasiado a aquella nave Arcesio Bermúdez. Es lo que todo indica. Ahora, ¿qué era aquella nave? ¿De dónde venía? Nunca lo sabremos. No, y además que yo recuerdo escucharles decir que él no había vuelto a tener temperatura. Estaba muy frío, sí. Que estaba, no tenía la temperatura normal de una persona. Entonces, son cosas que a uno le impactan mucho, porque además siendo niños, muere una persona cercana, y con todas esas informaciones, pues obviamente uno se hace la imagen de que Arcesio se desintegró por dentro, era como la expresión que nos hacían conocer. Entonces sí fue muy impresionante y muy impactante. A la fecha pues no se olvida. No, hombre, claro, eso es un recuerdo que tiene que tener usted toda la vida, ¿no? Y con todos los detalles me imagino, esta es la tercera vez que la entrevisto,
y siempre surgen detalles nuevos, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho que me decía usted de que aquello les dio tanto miedo que incluso con periódicos y con papeles habían tapado como las las ventanas. cositas por donde podía entrar algo. Efectivamente, porque aquella luz me imagino que tuvo que ser como muy impactante, porque yo recuerdo que usted siempre me la describió como si fuera como muy sólida, como que se notaba que era un resplandor, pero que aquello era como muy, muy sólido. Sí. Y además usted la describe siempre con ese halo que la rodea, como si fuera el planeta Saturno, sí. O sea, pero también como muy sólido, muy, sí. muy claro. Marina, para ir cerrando, ¿qué es lo que opina usted de qué es lo que vio? Porque aquello marcó su vida. Por desgracia acabó con la vida de Arcesio. ¿Qué cree que fue aquello? ¿Por qué sucedió? ¿Hay algo en su mente que le diga pudo ser por esto? O no, simplemente decir, lo viví, lo experimenté, aquella luz llegó allí como podía haber llegado a otro sitio, y el pobre Arcesio, pues bueno, pues se acercó demasiado y a un cacharro que no sabemos cómo funciona y aquella radiación le afectó. Claro, ¿Cómo lo ve? hay muchos momentos en los que lo piensa uno de una u otra manera. Ya ahora estoy consciente de que es una nave que no es de este planeta, que no es cercano a nuestra tecnología ni a nuestra realidad, incluso hoy en día que hemos tenido todo este tiempo para avanzar. Y por otro lado, que sí, efectivamente, la afectación que tuvo Arcesio fue directamente por la nave. Hoy en día sabemos mucho más al abrir esos expedientes que hoy en día se están abriendo, que han habido otros casos en el mundo donde han existido personas afectadas, Correcto. donde han habido afectaciones o de muerte o de enfermedad de personas que han estado cercanas a las aeronaves, a las naves, a los ovnis o a eso que sabemos que viene, que definitivamente no está hecho con lo que uno conoce. No, efectivamente, y creo que esto marcó su vida y claro, y que usted tenga pues cierto interés en saber también qué es el fenómeno ovni, como le pasa a la opinión pública. Yo tengo que decir, lo digo aquí públicamente otra vez, que en cierta medida la envidio por haber tenido una experiencia así, una experiencia que, bueno, pues es el caso más importante de la historia de Colombia, el que más prensa ocupó y el que más referencias ha tenido a nivel mundial acontecido en este país, porque es un caso que nos demuestra, por desgracia, por esa consecuencia física, que los ovnis son reales, que pueden ser realmente físicos y que pueden afectar físicamente, valga la redundancia, a personas que estén cerca de ellos. Marina, ¿quieres añadir alguna cosa más, algún recuerdo más, alguna cosa más? No, Juan, siempre agradecerte la cercanía, esta oportunidad, porque te digo que la oportunidad en Colombia no se ha dado. No ha habido, aparte de la oportunidad de conversar contigo, otra oportunidad con periodistas colombianos o con personas interesadas en este fenómeno en Colombia, que se acerquen, pregunten, se inquieten y nos permitan a quienes hemos tenido una experiencia como esta compartir, que me parece es importante, porque bueno, es algo que puede llegarle a mucha gente y que tendrán la oportunidad también de reconocer en sus vidas experiencias, avistamientos, fenómenos o cercanía con cosas y con situaciones parecidas. Creo que para eso es el periodismo, para a través de este canal de YouTube o en otros medios en los que estoy, como en Caracol, que un día también te entrevistaré a Caracol, que la gente entienda que nos toca muchas veces redibujar los límites de la realidad y que es bueno que conozcamos este tipo de experiencias, pues lo que usted vivió, algo que nos inquieta, que obviamente le inquietó a usted y la va a inquietar toda su vida, pero que a mí como periodista, como personaje curioso y a la gente que está escuchando este podcast, creo que es igual. O sea, lo que nos demuestra su experiencia cuando niña es que hay otros mundos, pero están en este. Y de vez en cuando, no sé por qué sucede, ni sé qué hay detrás de esas naves. Yo opino igual que usted, que para mí son naves de otro mundo, y sabe usted que he investigado muchos casos en infinidad de países. Pero Marina,
Pues nada, decirle que muchísimas gracias por compartir su experiencia en el canal de YouTube en Oculto tras la sombra, y que me encantará volver a verla aquí en Bogotá o en Cali, si Dios quiere, para que nos tomemos otro tinto aparte y charlemos un rato. Por supuesto, aquí estaremos, Juan. Mil gracias. Muchísimas gracias a usted. Bueno, pues aquí terminó la entrevista a Marina Franco. Creo que por el tono se nota que ya pues nos hemos hecho amigos, ¿no? Que creo que es algo maravilloso, ¿no? Cuando encuentras a alguien que ha tenido ese tipo de experiencias. Es triste algunas de las cosas que comentaba Marina Franco, como de esto no le interesó desde hace décadas a ningún periodista colombiano. Parece mentira que venga uno de España, aunque vivas aquí en Bogotá y en Colombia, a interesarte por esta historia y a rememorarla, ¿no? Y creo que cada vez que hablo con ella sobre esto, en cierta medida la llevo otra vez durante unos minutos a su niñez, ¿no? Y creo que se nota en lo distendido que fue la charla. Después de escuchar, ¿qué opinas de lo que vivió Marina Franco? Bueno, dos cosas, Juanje, sobre lo que usted comentaba. En primera medida, creo que el ejercicio que estamos haciendo, no solamente en este podcast, sino en nuestros otros espacios que compartimos, no solamente es hablar de fenómenos anómalos, sino de reconstruir la historia de Colombia y de Latinoamérica. Creo que un suceso como el que vivió Marina Franco, Arcesio Bermúdez y todos sus familiares y allegados, fue un suceso tan extraño, tan curioso, y me atrevería a decir que tan irrepetible, que sería prácticamente un pecado no estudiarlo, no abordarlo y no volver a consultar esas fuentes. A mí me parece que es fundamental. Y lo otro, Juanje, después de escuchar a Marina con esa naturalidad con la que comentaba este relato, me queda algo que me impacta muchísimo si lo contrasto con otras personas que dicen haberse enfrentado a este fenómeno. Y es, en primer lugar, que ella lo hace con mucha naturalidad. Ella lo hace como si le hubiese ocurrido o a Juan Jesús o a este servidor o a cualquiera de ustedes que está ahí detrás escuchando este podcast. Ella no tiene ningún gran mensaje renovador ni transformador del mundo, no. Simplemente fue un suceso que le ocurrió a personas normales y tras el cual falleció una persona, como en este caso es Arcesio Bermúdez. Y finalmente, Juanje, y esto fue algo que me surgió mientras iba escuchando a Marina, y es, ¿será que en el momento en el que Arcesio pidió el machete, porque se entró un marciano que suena un poco a lo colombiano, si bien Arcesio obviamente estaba impactado, al igual que todos sus acompañantes? Sé que aquí voy a jugar una teoría y desde luego quiero leer en los comentarios qué opinan aquí los suscriptores del canal, y es, ¿será que ese objeto percibió que Arcesio tenía esa arma o ese elemento para defenderse y percibió algo de hostilidad y por esa razón pasó lo que pasó? No sé, estoy especulando, pero desde luego quiero conocer la opinión de Juanje y de los suscriptores. Pero me parece una especulación muy sensata la que estás haciendo. Con sinceridad, por ejemplo, yo nunca lo había pensado, ni le había dado vueltas a eso. Yo fui de los que siempre pensó más que es que aquella cosa de repente pues se puso a mirar en la finca y al salir despedido hacia arriba, la radiación que emitió pudo haber provocado lo que fue la muerte de Arcesio. Ahora, aquella cosa fue capaz de, digamos, leer la mente de Arcesio, interpretar aquellas palabras y verlo como un signo de hostilidad y atacar, defenderse, llámenlo como quieran. Hipótesis, creo que cuando estamos de un fenómeno tan inexplicable, todas son a tener en cuenta. Y la que tú estás poniendo encima de la mesa, con sinceridad, pues también me parece muy sensata. Parece ser que Arcesio se asusta mucho porque dentro de esa figura él atisba lo que es un ser antropomorfo dentro de esa esfera de luz. Y bueno, creo que he estado con Marina muchas veces y siempre que cuenta la frase de su tío no puedo evitar reírme de Welcome to Colombia, Luis, dame el machete, que aquí están los marcianos y que esto yo lo pongo aquí rápido en su justa medida, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco bueno, pues ya está, pues toca también hacer chistes y reírnos de nosotros mismos, ¿no? Muy loco, pero bueno. Esta es la historia que narra Marina de aquella noche y de cómo
el desespero luego de la familia cuando se enteran del fallecimiento de Arcesio. Creo, y lo he repetido varias veces ya, es bueno el tono que tenemos en esas charlas, porque Marina ya es muy buena amiga, ¿no? Y la clave de esta historia, y lo que hice para televisión en España, y era fundamental, es que, claro, Marina estaba en la finca, pero faltaba una pieza del puzzle. ¿Cómo vive Arcesio Bermúdez las últimas horas, los últimos días de su vida? Y justo resulta que, gracias al investigador y a la ayuda del investigador William Chávez, que me pasó el contacto de María Cristina Bermúdez, otra sobrina de Arcesio, que vivió con él las últimas días y las últimas horas de su vida, porque Arcesio llega a la casa de su hermano, se queda allí, ¿vale? Y María Cristina Bermúdez ve el proceso de la enfermedad y qué es lo que dicen los médicos y qué es lo que opinan los médicos. Ojo, no cualquier médico. César Esmeral, que acabó siendo ministro de Sanidad del país, ni más ni menos. Y mejor que os lo cuente María Cristina Bermúdez, cómo fueron esos últimos días, momentos, y si sucedieron hechos extraños en esos últimos días, horas de Arcesio Bermúdez. Alejandro, pon el corte 1, por favor. Entonces ya pues el primero que llegó a verlo fue el tío político mío, que él era médico, él fue ministro de salud. Y entonces él fue el primero que llegó y dijo que encontraba que como que tenía el corazón, que había agua alrededor del corazón, que le encontraba algo raro. Entonces llamaron, en esa época era el médico de familia, ¿no? Que era conocido de a tiempo A. Entonces lo llamaron a él y llegó él y dijo lo mismo. Dijo, no, yo encuentro algo raro ahí, como si tú tienes razón, algo no sé qué pasa ahí. Bueno, entonces dijeron, claro, con esa diarrea ya estaba bien deshidratado, dijeron ambos, no toca ponerle suero inmediatamente. Habían llamado, mis primas habían llamado a otro médico y también. Entonces, bueno, llamaron a Teresa, que era una señora que vivía por acá en el barrio, que la conocía todo el mundo, que era experta en coger la vena y todo. Bueno, llegó Teresa, pues no le pudo coger la vena, no le entró la aguja. Bueno, entonces llamaron a uno en una droguería que había allá arriba, tampoco. A la droguería de abajo, tampoco. Entonces ya mi primo dijo, no, voy por los que atienden la cirugía son prácticamente como un anestesiólogo, ¿no? Sí, uno que era experto en eso. Bueno, llegó con él. Yo era la única que estaba en la habitación con mi tío. Es que era la camita que en esa época se usaban las colchas blancas, que a mí no me gusta la cama con colcha blanca, era la colcha blanca, y había un paragüero de esos antiguos donde estaba colgadito el suero y todo para ponérselo a mi tío. Y llegó él y pum, le chuzó, y ¿sabe lo que salió? Y a mí yo no sé cómo no se me ocurrió coger esos cristales y recogerlos en un frasco o algo. Salieron puros cristales encima de la sábana, pero cristalitos así, era verdad lo que decía tanto mi tío como los otros, tenía la sangre cristalizada, la tenía congelada. Salieron los cristalitos y yo voy y los boto a la basura y no recojo nada. Ay, yo no sé cómo no se me ocurrió recogerlos, oye. Porque era usted muy niña, entonces usted estuvo varias horas con su tío cuando ya estaba muy afectado por el aparato. Claro, todo el tiempo que llegaron a tratar de cogerle la vena, yo fui la única que estuve en la habitación, porque mis otras tías no estaban allá y mis hermanos con mis tíos, el menor era el único, pero estaba muy pequeñito, y el otro y la otra no, yo era la que era más con mis tíos. Entonces yo fui la que estuve ahí todo el tiempo, hasta que saltaron esos cristales y a mí no se me ocurrió, este señor quedó pero espantado. Fijaros qué testimonio tan tremendamente impactante. Una deshidratación tan severa que hace que la sangre parezca una especie de pasta de cristales. Algo que impactó a María Cristina Bermúdez hasta los últimos días de su existencia. O sea, es que es una cosa que tiene que dejarte muy, muy en shock. Realmente, en el parte médico se dice una deshidratación severa, parada cardiorrespiratoria, que todo el mundo obvio fallece por lo mismo, pero nunca se pudo explicar. Eso sí,
César Esmeral, cuando le preguntó la prensa, dijo: algo parecido le podría pasar a alguien si hubiera una sobreexposición a rayos gamma. Precisamente, Juanje, y sobre esa exposición a estos rayos gamma, a radiación, por decirlo en otros términos, es bastante particular, Juanje, y de hecho cuando yo escuchaba este testimonio de María Cristina, me puse a indagar si existía alguna patología relacionada con que a una persona la sangre, entre comillas, se le cristalizara. No encontré nada. A propósito, si alguno de nuestros suscriptores conoce alguna patología similar, Genial. que por favor nos la comparta ahí, porque realmente para mí esto es uno de los hechos más inusitados alrededor del fallecimiento de Arcesio. Sí, es algo tremendamente extraño. O sea, realmente los médicos, bueno, César Esmeral, repito, fue ministro de Sanidad, nunca encontró explicación a esto, ¿vale? Pero bueno, básicamente lo que sucede luego es que cuando Arcesio ya, por desgracia, fallece, empieza a llegar primero la prensa colombiana y luego llegaron incluso medios de diferentes países del mundo, y luego una asociación mundial que investigaba el fenómeno OVNI, una fundación norteamericana que era la APRO, ya no existe. Pero todo esto es muy extraño. Si recordáis la entrevista a Marina Franco, unos señores de la APRO llegaron y estaban allí, los hipnotizaron, que si unos dibujos de cómo era la nave, y esta gente estuvo un par de meses acá y luego regresaron. Pero Marina Franco era pequeñita, pero fijaros el recuerdo que tiene de estos señores de la APRO, María Cristina Bermúdez. Y es que para mí, efectivamente, si yo, Javier Sierra me pasó el boletín de la APRO que recogía la historia de Arcesio Bermúdez, y efectivamente la APRO estuvo en Colombia, pero lo que escribió la APRO de lo de Arcesio fueron 2 folios. Que la APRO estuviera viniendo año tras año tras año y estuviera meses aquí, no me cuadra para nada, pero que os lo cuente María Cristina Bermúdez. ¿Me pones, Alejandro, por favor, el corte número 2? Entonces, pero mis primos sí, y se les preguntaba que, no, nothing, que nothing, pero eso llevaban un aparatico como esos con los que extraen el petróleo, pero lógico pequeño, ¿no? Metían eso allá bien adentro y sacaban tierra de allá, cogían corteza de los árboles, hojas, y yo no sé qué más aparaticos traían allá, que llevaban a la finca. Entonces, bueno, ellos siguieron viniendo varios años. O sea, la gente esta de la APRO, o que les dijeron ustedes Sí. de la APRO, fueron a la finca, tomaron muestras de tierra, de corteza, de hojas, y siguieron viniendo varios años más. Claro, siguieron viniendo. En junio, que era cuando se aparecía el OVNI, ellos siempre llegaban ahí pues a la casa de mis tíos, y pues ahí mi papá los llevaba en la camioneta y eso allá a la finca, y ahí se estaban una semana o semanas a veces ahí, mirando y haciendo y todo. Bueno. Fijaros también, qué extraño esto. Yo no conozco ninguna fundación de investigación OVNI que tenga la plata como para desplazar un equipo año tras año a Colombia en el mes de junio, julio, a ver si aparece el OVNI, sacan muestras, pero a mí Javier Sierra me pasa el boletín de la APRO, yo le he hecho un vistazo, no dice que hicieran análisis de absolutamente nada. Esto tiene una pinta de ser la CIA que ni te cuento. No es que yo sea Perry Mason ni el tío más inteligente del mundo, pero unos tipos con acento inglés, de traje, que hacen todo eso y están tanto tiempo, a mí esto no me cuadra. Alejandro Bernal. Hay algo muy particular sobre esta historia, Juanje, y es precisamente lo que usted comentaba también hace unos minutos. Estuvieron viniendo continuamente a Colombia. ¿Qué pasó con esos informes de esas visitas? Dudo mucho que hayan venido. No lo hay. Si es que ya... No lo únicamente, hay. Sí. No lo hay. Es que yo hablé con Javier Sierra me pasó el boletín de la APRO, yo lo estuve viendo. Efectivamente, en el boletín de esa época aparece, pero nada, no llegará ni a ser 2 folios. Y en inglés comentan cómo, bueno, pues Arcesio Bermúdez falleció después de estar en contacto con una de estas naves y que, bueno, pues ya está, pues que han estado allí en la finca, que es muy bonito, pero no se comenta más nada. Entonces, señores, esto es muy, muy, muy extraño. ¿O será que esa información está en otro tipo de informes que nunca se liberaron?
por parte de la APRO si era una fundación, si es como MUFON a día de hoy. Sí. El tema... Pero ahí está la hipótesis que dices, Juan G., que no sea la APRO, sino haya sido otra gente. Pues mira, pues es lo que yo creo, porque yo no creo que MUFON a día de hoy o la APRO, que este es el último corte que vais a escuchar de María Cristina Bermúdez, llega y les diga que quieren el cadáver de Arcesio y demás, y luego pase algo muy extraño, Alejandro. Pero Juan G., en ese periodo, antes de que solicitaran el cadáver de Arcesio a su familia, algo que nos contaba María Cristina en otro espacio que compartimos fue que estos miembros estuvieron hablando con la familia, comentándoles que les permitieran estar en contacto con los niños que habían sido testigos de este hecho. Incluso estos funcionarios fueron a la escuela donde ellos estudiaban en ese entonces, pidiéndole a los profesores que les reportaran si veían algún extraño comportamiento por parte de los niños. Esa misma recomendación se le hicieron a los familiares, es decir, les hicieron un seguimiento, porque, por no decirlo exhaustivo, a los infantes que hicieron parte de este hecho. Pues eso es lo que no me cuadra, que les hicieron un seguimiento exhaustivo. Dicen que si se pueden llevar el cadáver de Arcesio y lo que hay en el boletín de la APRO es apenas 1,5 folios. Esto es muy rarito, muy rarito, muy rarito. Pero si queréis escuchar algo ya realmente extraño, este último corte de María Cristina Bermúdez. Alejandro Bernal, pones el corte número 3, por favor. ¿Y lo del cadáver, María Cristina? Y lo del cadáver entonces fue que después entonces vinieron de la APRO a decir que no, que dieran permiso para llevarse el cadáver de mi tío. Entonces, pues el hermano mayor que fue, él volvió a decir que no, y que no, y que no, pero bueno, entonces, pues no, que se lo llevaron. Entonces ya cuando eso, ya vivía yo en el Nogal, cuando eso y todo, entonces mi papá ya se cumplieron los 5 años, creo que es para poder sacar los restos aquí del cementerio central. Entonces mi papá, bueno, cogió no sé si fue la camioneta o en el Yito, y se fue con un muchachito que en esa época le regalaban los muchachitos, digamos, allá en Boyacá, mis tías y todo, ya lo habían creado y todo, y como esa casa era tan grande y había varios carros y todo, que para que ayudara a podar el pasto y todo. Entonces se fue con él al cementerio. Yo quería ir, dije, ay papá, yo voy con su merced. Digo, ay no, mija, no, yo me voy con José, no. Se fueron. Bueno, sí se demoraron por allá y llegó mi papá, pero congestionado completamente. Yo dije, algo pasó. Entonces le pregunté al José, al chino, hola José, ¿qué pasó? Ay, no, que no. Y no señor, me lo subí. Y dije, José, usted me tiene que contar qué pasó. Algo pasó, mi papá está rarísimo, está todo congestionado, ¿qué pasó? Yo sí dije, algo pasó con el caballo. Pues sí, señor. Entonces me dijo, ay, no, es que imagínese, pero doña María Cristina no vaya a contar, que yo le dije, creo que yo después sí abrí la boca, yo no me voy a quedar con eso. Me dijo, no, imagínese que eso era un cadáver chiquitico, eso no era el de su tío, mi tío no era altísimo, pero tampoco era así enanito, ¿no? Y yo entiendo que unos restos, unos huesos no se pueden achicar en esa forma, no se achicarás algo, creo puede ser, pero así en esa forma así no. Efectivamente, los huesos de un cadáver no se pueden achicar. Entonces, esto fue tan elaborado que cogieron la lápida, la quitaron con mucho cuidado, sacaron los restos de Arcesio, o sea, el cadáver de Arcesio, y pusieron un cadáver no identificado, que obvio, pues no coincidía en la altura con la de Arcesio Bermúdez. O sea, robaron el cadáver. ¿Eso lo hace la APRO? Lo dudo mucho. Esto tiene una pinta de servicios de inteligencia norteamericanos y disculpen que lo diga así de claro, obvio, me puedo estar equivocado. Señores de la Embajada de Estados Unidos de América en Bogotá, disculpen, pero es que esto es muy raro, muy raro. Alejandro Bernal. Juan G., hay que tener en cuenta que desde los años 50, pues en este caso el gobierno de los Estados Unidos estaba desarrollando el proyecto Libro Azul, investigaciones de avistamientos OVNI. Se supone que esta investigación, para el momento en el cual se presentó este evento con Arcesio Bermúdez y sus familiares, pues ya este proyecto estaba en plena decadencia, pero claramente el gobierno norteamericano pues había dispuesto algunos recursos y realizado investigaciones alrededor de este fenómeno. Entonces, para mí,
si me lo pregunta Juanje y también se lo comento a los oyentes, yo considero que lo de la MUFON no, sino lo de la APRO, en realidad era como una especie de caballo de Troya y que en realidad los que estaban detrás de la investigación respecto a la muerte de Arcesio era otro servicio de inteligencia mucho más potente y mucho más prestigioso, la verdad. No, es que, vamos a ver, aquí hay una cosa muy clara. El que alguien fallezca, por desgracia, por estar cerca de uno de estos objetos, no es normal. Digamos, el conocimiento científico que se podía llegar a extraer de una autopsia de ese cuerpo era algo muy valioso. No para la APRO, pero sí para un servicio de inteligencia, que se está enfrentando a algo desconocido que surca nuestro cielo. ¿Qué es lo que a día de hoy nos están diciendo los últimos informes desclasificados por parte de la CIA? Efectivamente. Entonces, yo creo con sinceridad que esto lo hizo un servicio de inteligencia que se llegó el cadáver para, obvio, hacer una autopsia para así tener algo más de conocimiento de estas naves. El caso de Arcesio era muy, muy especial, muy, muy peculiar y es algo que, gracias a Dios, no pasa todos los años. Entonces, yo sí que creo que esta gente se lo llevó para hacerle una autopsia y poder sacar conclusiones, como por ejemplo nos demuestra este último informe desclasificado de la CIA. Tenéis un vídeo aquí en Oculto tras la sombra, donde claramente están diciendo, bueno, pues que se ha investigado personas que han tenido secuelas físicas por estar cerca de estas naves, como por ejemplo vómitos, diarrea, caída del cabello, sudoración en las manos, cambio de color en la piel, como le pasó a Arcesio. Entonces, sí, no me extrañaría nada. Para mí es un caso fascinante que empieza con una aparición de una nave, para mí de otro mundo, que se posa en una finca con una persona que creo que tiene la imprudencia de acercarse demasiado a esto, bueno, también con el celo de defender a su familia, que esta persona fallece y que esto acaba en una auténtica telenovela, o sea, con alguien sustrayendo el cadáver de una forma, digamos, muy refinada, ¿no? Muy, muy bien orquestada. Sin lugar a dudas, Juanje, uno de los sucesos más misteriosos es ese colofón, la desaparición de los restos de Arcesio, que ni siquiera su propia familia los pudo reconocer. Estas insistentes solicitudes por parte de la APRO para tener este cuerpo, el monitoreo que se le hizo exhaustivo a los infantes que hicieron parte de este suceso, Juanje, para mí es de verdad que un archivo X de manual lo que se vivió aquí en Colombia en el año 69. Efectivamente, el archivo X más importante de la historia de Colombia y uno de los más importantes de la historia de la ufología. Y bueno, señores, vamos a ir concluyendo ya este podcast. Alejandro Bernal, tus conclusiones y tu cierre. Sin lugar a dudas, Juanje, uno de los sucesos más enigmáticos en la historia de Colombia y me atrevería a decir también uno de los sucesos relacionados con el fenómeno OVNI más impactantes de toda Latinoamérica, al menos de los últimos 100 años en esta parte del mundo. Al día de hoy se desconoce el paradero real de los restos de Arcesio Bermúdez, por lo cual el misterio sigue vivo en nuestros días. Y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernalperez con @. Muchas gracias, amigo. Y mi conclusión personal, bueno, pues que realmente el fenómeno OVNI no tiene por qué estar revestido por lo trágico, por lo lúgubre, aunque este caso sí lo está. Y empieza con lo lúgubre, acaba con la conspiración y todo en general cubierto de un gran enigma, de un gran misterio. Quiero decir que, lo he dicho muchas veces, no hay nada que me fascine más que investigar el fenómeno OVNI. Creo que me ha hecho muy feliz entrevistar otra vez a Marina Franco, que ya es una amiga, que es alguien que vivió lo imposible. Y cuando estás con gente que vivió lo imposible y acaba saliendo pues esta relación de amistad, me parece algo maravilloso, ¿no? Porque nos une el enigma y nos une el misterio. Tengo claro que lo que vivió Marina y aquellas 12 personas más que había aquella noche en la casa fue total y absolutamente real, igual que estoy convencido de que fue un servicio de inteligencia el que sustrajo el cadáver, el cuerpo de Arcesio Bermúdez.
para este señor decirle que descanse en paz y que espero que desde las estrellas nos comunique algún día algo del misterio que se lo llevó. Un misterio que con el tema de los ovnis se convierte casi en algo eterno. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.